Bueno, el sistema de construcción Steel Frame es un sistema de construcción en seco que está conformado por steel, en inglés es acero, y frame es estructura. Es una estructura de acero galvanizado que eso conforma, digamos, y da la durabilidad del sistema en el tiempo. Después, como vemos acá, es esta la estructura con los perfiles en sí, y después lleva toda una rigidización, que es el proceso que sigue a este que estamos viendo en esta obra, con placas de OSB, luego lleva una lámina de aislante hidrófugo. De ahí tenemos distintas alternativas de terminación en el exterior, que puede ser una placa cementicia, que es lo más común. Nosotros en nuestro caso no es la que más nos conforma, digamos, entonces la que utilizamos es con un telgopor de una densidad específica y una malla y una base cementicia que se pone en varias capas y demás, que eso conforma una gran aislación térmica, que es una de las ventajas que tiene el sistema, digamos, el gran confort térmico que termina dando a los ambientes y por ende la reducción, digamos, de costo energético, tanto en la calefacción como en el aire acondicionado, ¿no es cierto? Bueno, después tiene la flexibilidad, digamos, de lo que es también en cualquier proyecto se puede construir con este sistema. Después, otra de las ventajas que tiene el sistema es también la reducción de tiempo, digamos, en relación a una construcción tradicional. Se cree más o menos en un 30 o un 35% con respecto a la construcción tradicional, que es bastante importante, digamos, en una obra. Eso hace que, por supuesto, un inversor tenga su rédito mucho antes. Y en cuanto a los costos, digamos, en cuanto a la construcción tradicional, es equiparable cuando se nace desde abajo, digamos, son equiparables a la construcción tradicional los costos, pero si estamos hablando de por ahí una ampliación en planta alta, es mucho menor porque al ser tan liviano el sistema, eso hace de que no tengamos que reforzar tanto en una construcción existente, como van a ver en unos ejemplos de un edificio que nosotros hicimos en calle México y Tucumán. Fue sobre una casa antigua, digamos, que prácticamente se reforzaron para armar las vidrieras y demás, pero no necesitó ningún refuerzo. Sobre eso se construyeron 2 pisos. En cuanto a las cubiertas, digamos, tenés la alternativa de hacer cubiertas de chapa o podés hacer entrepisos húmedos, o sea, terrazas, que en ese caso, en este edificio que yo les estoy mencionando, se hizo entrepiso húmedo, que se llama, o sea que tenés distintas alternativas y flexibilidad a proyectos, a formas de quererlo construir de acuerdo a las pretensiones del cliente. En general, las divisiones son en construcción, digamos, en seco, interior, que la gente lo puede conocer, digamos, la placa de yeso, que se puede conocer con las marcas, digamos, Durlock o Knauf. Esas son las divisiones internas en general. Después, lo que es la capa de la pared en sí, está la placa de yeso interior. Después lleva un aislante acústico y térmico, que es la lana de vidrio en general, con una capa de barrera de vapor. Luego lleva el rigidizador, que pueden ser cruces de San Andrés, que se le llaman, o nosotros usualmente utilizamos lo que son las placas de OSB, que es el proceso, como les contaba, que sigue esta obra. Y después, bueno, las alternativas que tenemos a la terminación exterior, luego de la rigidización está la aislación hidrófuga, que es un Tyvek, se llama la marca, digamos, que es como un papel repelente, digamos, al agua y demás. Y bueno, y después las terminaciones externas son incalculables como una construcción tradicional. Yo recién les expliqué un poco cuál a nosotros nos cierra mejor, pero después uno cuando lo observa puede ser con
texturado hoy en día, los revestimientos texturados, podemos construir, o sea, una terminación de piedra, podemos llevar madera en una parte, digamos. Por eso también yo como arquitecta me cierra mucho este sistema por todas las ventajas que este tiene en cuanto al confort y demás, a la rapidez, pero también a la flexibilidad de proyecto. Uno puede terminar una obra con terminaciones y posibilidades infinitas, digamos, en ese sistema. Ahora nos detenemos en cómo se lleva este sistema con las instalaciones complementarias, instalaciones sanitarias, de luz, las aberturas. En muchos casos esto termina siendo una ventaja en cuanto a la facilidad, a la rapidez, a la practicidad, si llega a haber algún imprevisto dentro de este sistema de construcción. Podemos ver que, por ejemplo, en general se arma en la losa, la platea, si es un cimiento y demás, se arman se releva donde va a estar las divisiones y donde está calculado, digamos, cada una de las instalaciones, los baños y demás, y se va instalando. Y después, por ejemplo, si nosotros vemos las cañerías, ahí van divisiones de Durlock en este sentido, y entre las panelerías también se perforan, digamos, los perfiles, buscando que no sean las columnas y demás, que son estructurales y no es conveniente. Todo eso se estudia previo, obviamente, a la obra, pero lleva todo, compone, digamos, las cañerías de luz, de agua, pueden estar compuestas o están compuestas dentro de ese panel, digamos, ¿no es cierto? Y hay gente que, bueno, te dice que por ahí es frágil y demás. La verdad que yo soy arquitecta, no es que vendo el sistema, digamos, sino que yo mi interés fue utilizarlo por todas estas ventajas que yo te estoy conformando, no es que yo vendo el sistema. Nos interesa porque en realidad tiene muchas ventajas también de terminaciones, digamos. La verdad que contras, te soy sincera, no le encuentro, por eso es que tiendo a entusiasmar a mis clientes a que lo utilicen. Porque la verdad que en terminaciones, digamos, interiores, en la practicidad, en cómo se aprovechan los materiales, tienen mucho menos desperdicio que en una construcción tradicional. La rapidez, digamos, es como que tantas ventajas que por ahí no veo con lo tradicional, o tener la seguridad de la terminación que la placa de yeso te da si está bien terminada, un montón de cosas que bueno, la verdad que sinceramente, y eso que ya hicimos una obra de una importancia en envergadura, digamos, de 2 pisos y demás, y nos sorprendió a nosotros en algunas, por ejemplo, los entrepisos, digamos, tienen mucha menor vibración que lo que es una losa. O sea, la verdad que te soy sincera, o sea, yo, como te digo, soy una profesional que entusiasmo a mis clientes con este sistema porque yo estoy entusiasmada y no le he encontrado contra. Otro de los puntos a tener en cuenta para decidirse por este sistema constructivo o por otro es si se consiguen los materiales que vamos a necesitar para encarar la obra, y también si hay mano de obra capacitada en la región o en la ciudad de Paraná para encarar este tipo de proyectos. Cada vez, digamos, nosotros, bueno, empezamos a incursionar y en un principio fue difícil, digamos, porque hay materiales que era más difícil, pero bueno, al empezarlo a utilizar y a entusiasmar también a los proveedores que nosotros íbamos a empezarlo a utilizar, es que van llegando a Paraná todas las alternativas que nosotros tenemos como para... Sí, en general tenemos, digamos, la provisión en Paraná de los materiales necesarios, principalmente lo que es básicamente los perfiles de acero galvanizado. Y después, bueno, para las terminaciones o aislaciones, algunas cosas a veces se complican, pero en general los proveedores se están poniendo, digamos, en podernos cubrir, digamos, esa necesidad para poderlo utilizar ampliamente acá. Bueno, nosotros nos capacitamos, nosotros tenemos un grupo de trabajo y bueno, digamos, no es cualquiera el que lo puede hacer, digamos. No es el durlero en sí que puede directamente armar esto, porque es estructural, es un sistema estructural antisísmico que tiene que tener todo un cálculo.
previo como una construcción tradicional, digamos. Entonces tiene que estar inspeccionado y armado por gente, pero digamos, la idea es ir armando grupos de trabajo y demás como para poderlo llevar a cabo, digamos. Nosotros, medio que en Paraná, fuimos los primeros. ¿Cómo es el mantenimiento de estas casas construidas con paredes de steel frame? Esa es una de las ventajas que presenta este tipo de sistemas. Ahora lo va a explicar mejor la arquitecta Natalia Kuster. Y también se va a detener en otras ventajas que nos brindan estos ambientes construidos con el sistema de construcción en seco steel frame. No, al contrario, tiene mucho menor mantenimiento. Inclusive, si digamos, tiene las ventajas que si un caño se rompe, vos cortás la placa, arreglás el caño, la volvés a masillar, a pintar un poquito, es mucho menos engorroso que empezar a romper una pared, encontrar un caño, por ejemplo, digamos, que podría ser algo que sucede. Pero en sí mantenimiento específico no es diferente a una construcción tradicional, te diría que menos y más sencillo en el caso, salvo sí, obviamente si hay una pintura en el exterior o lo que fuera, depende de los materiales que uno va eligiendo, pero hoy en día, hoy que no te respondí en cuanto a las aberturas, en general se eligen las de aluminio hoy en día. No quiere decir que esto no reciba cualquier tipo de... Como te decía, hoy tiene mucha flexibilidad en la elección de las terminaciones y inclusive de las aberturas también. Pero hoy en día se tiende, digamos, a las aberturas de aluminio, también tiene la facilidad que, digamos, de que no se necesita premarco, que hoy en día si no el premarco es como un marco previo, digamos, a la abertura que ayuda, y esto no lo necesita porque ya la misma estructura recibe a la abertura de aluminio en este caso, ¿no es cierto? Puntualmente, como hablábamos, lo importante es la rapidez, digamos, del sistema. Como decíamos, reduce en un 30-35% de acuerdo a la construcción tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, por ejemplo, en este caso, la panelería se armó en taller, bajo techo, digamos, que eso te implica que no esté supeditado a lo que es el clima, digamos, ni la lluvia, ni el frío y demás, y después se montó en obra, ¿no es cierto? Eso también, por eso este sistema es muy utilizado también en los climas fríos, por ejemplo, porque en las épocas de nieve se arma bajo techo la panelería y después se monta en obra una vez que ya no hay nieve, por ejemplo. La rapidez, bueno, la limpieza de obra, o sea, al trabajar con productos secos, digamos, eso hace que sea mucho más limpio, mucho más fácil de tener un orden en la obra, y eso da la rapidez también de la obra. La aislación térmica. Se cree que la aislación de un muro como este aísla como si fuera 1 metro de hormigón armado. O sea, como te digo, eso hace que digamos, la reducción en costos energéticos sea muchísimo mayor que una construcción tradicional. Otra de las ventajas es que al no estar conformado ningún elemento excepto los cimientos con agua, quitamos mucho, que en nuestro clima es importantísimo, la humedad de la obra, digamos. Es muy difícil que nosotros tengamos, como en otros casos, humedad ascendente y demás. Inclusive si algo filtra o demás, eso se seca mucho más rápido, digamos. Y yo creo que para nuestro clima es una ventaja enorme, ¿no es cierto?